¿Qué crees tú que venció Chávez con esta situación? Decía Isaac Newton que vamos sobre hombros de gigantes, ¿no? Y cada cual escoge el gigante sobre el cual montarse, y este pueblo pues ha escogido, ¿no?, al presidente Chávez. Y hay un antes y un después en el continente, ¿no? Y todos los países, ¿no?, de este continente tienen donde reflejarse para cambiar, ¿no? Es decir, la dignidad, la recuperación de la soberanía, el hablarle de tú a Estados Unidos, al cual ya no se le permite que sea imperio como siempre, el buscar nuevas integraciones al margen de la OEA, ¿no?, donde Venezuela ya no pide permiso a nadie, y también ha enseñado a los demás pueblos de América Latina a no pedir permiso, ¿no? Fíjate que ha ocurrido una cosa que creo que es muy, muy especial. Han venido los dignatarios, pero también ha venido gente de los pueblos. Viene Piñera, pero también viene Camila o viene otra gente. Yo conozco gente que ha venido de sus países por sus propios medios a decirle adiós al comandante. ¿Por qué? Porque es verdad que en esos ataques al presidente Chávez y a la Revolución Bolivariana también han participado algunos de los dirigentes que estaban allí después honrándole, quizás a su pesar, pero tenían que estar ahí porque la ausencia hubiera sido clamorosa, ¿no? Entonces, al final nos encontramos con que tienen que venir esos dirigentes que no han sido honrados a la hora de frenar esos ataques en sus medios de comunicación, pero también ha venido un pueblo que para mí es quien representa realmente a las naciones, ¿no?, que querían honrar al presidente. Piñera está muy lejos, ¿no?, de lo que algunos queremos para este continente y para el mundo, ¿no? Pero resulta que viene también gente de a pie o diputados de otras corrientes o trabajadores de otros lugares. Viene el príncipe Felipe, pero el príncipe a algunos no nos dice nada, no tiene lugar reyes, ¿no?, en el siglo XXI, pero también ha venido gente de abajo, gente de la calle, gente del movimiento de los indignados, ¿no? Hay gente que ha cambiado de percepción a partir de la visión de esta multitudinaria, de esta manifestación de amor de todos los pueblos y de reconocimiento, una vez que ya el comandante pues físicamente no está. Ha habido como en algunos sectores del pueblo, ya no estoy hablando, algún cambio de actitud que dice, bueno, algo tiene que estar diciendo todo ese pueblo que tiene 8 días continuos despidiéndose del comandante. A ver qué nos dice Camila de la referencia que ha significado para ustedes allá. Lo decíamos, Camila es integrante del Partido Comunista desde chiquitica, porque sus papás también son del Partido Comunista chileno, y ha revolucionado su país con una bandera en defensa de la educación, pero más allá de la educación es en defensa de un modelo que se parece más al venezolano que al que actualmente gobierna en Chile, que sabemos el gobierno del presidente Piñera es un gobierno de corte neoliberal. ¿Qué referencia tenían ustedes de la Revolución Bolivariana? ¿En qué sentido crees tú que las ideas, el aporte de Hugo Chávez han dejado para la juventud de este nuevo tiempo? Sí, mira, primero aclarar que en Chile hay mucha desinformación respecto a lo que son los procesos latinoamericanos en general, ya no solamente con el proceso bolivariano encabezado por el comandante, sino que todos los procesos que son de mayor avanzada llegan de manera muy sesgada a Chile a través de los medios de comunicación. O la información no llega o es muy sesgada, ya no es imparcial. Bueno, a esta altura es poca objetividad se puede esperar de los medios de comunicación. Pero sin lugar a dudas es que nosotros reconocemos muchas similitudes con el proyecto que la izquierda y los sectores progresistas y democráticos en Chile en su momento emprendieron a través del proceso de la Unidad Popular, encabezada por Salvador Allende. ¿Cierto? Ese proceso buscaba una segunda independencia, ese proceso revolucionario por la vía democrática buscaba también la construcción de soberanía de un país en el ámbito político y en el ámbito económico. Entonces, nosotros reconocemos finalmente cierta continuidad de una aspiración que es legítima y necesaria de los sectores de izquierda, de los sectores independentistas, los sectores progresistas, democráticos y latinoamericanistas de nuestra región. Entonces, nosotros como Partido Comunista efectivamente hemos tenido mayor cercanía con este proceso, pero otros sectores de izquierda también, y por suerte a través del esfuerzo que hemos hecho hemos logrado también hacer que mucha otra gente conozca un poco más el proceso.
Nosotros lo que hemos valorado desde Chile particularmente, o de lo que primero pudimos enterarnos, tiene que ver con la recuperación de recursos naturales, ¿ya? Particularmente el petróleo, que es algo deseado y anhelado en nuestro país, dado que nuestra principal riqueza sigue mayoritariamente en manos de privados, después de la dictadura militar. Esto es una realidad que todavía nos pesa. Pero también a propósito de toda esta cercanía que se ha establecido, o se ha restablecido con el pueblo y con el gobierno venezolano, nos hemos dado cuenta de distintos triunfos, distintos logros. Por ahí yo leía el otro día cuáles son las 50 razones, creo, de por qué Chávez tenía que ser reelecto. Y al final decía, bueno, en un país, tan solo una de estas razones hubiera sido un motivo, una razón ya de peso para reelegir un gobierno. Y es verdad, porque ¿en el caso de Chile? Claro, en el caso de Chile ya, por ejemplo, que alguien garantizara fortalecer la educación pública y ampliarla, creando nuevos centros educativos, garantizando que sea gratuito, etcétera, de calidad, ya hubiese sido una gran razón, importante razón, para que un gobierno fuese reelecto, porque es una necesidad vital que tiene el pueblo chileno en este momento. Pero a eso sumémosle el tema de la salud, de la vivienda, de los empleos, del nuevo trato que se le da a la mujer, a los adultos mayores, en fin, una serie de cosas que son urgentes y necesarias en muchos otros países, sobre todo en Latinoamérica. Ahora, uno ya diría a esta altura del mundo, porque Latinoamérica parece ser un espacio muy bien mirado y valorado por otros países que hoy día están en crisis y que antiguamente eran potencia. Mira, ya vamos a hablar, porque quiero, Camila, que le hables a la juventud, desde la realidad que viven ustedes allá en Chile. Aquí la revolución tiene 14 años, ¿tú tienes cuántos años ahora? 24. Bueno, hay mucha gente que, como tú, cuando se inició la revolución tenía 10 años, y lo que ha vivido realmente, conscientemente, pues son tiempos de revolución. Entonces no tienen esa referencia de lo que puede estar ocurriendo en otros países. Entonces quisiera que nos hablaras ahora, dentro de un ratico, sobre esa realidad que vive en Chile, sobre el sector que representas o que conoces más de cerca, que es el estudiantil. Pero antes le quiero preguntar a Juan Carlos Monedero dos cosas, ¿no? Una de las batallas del presidente Chávez, una de las luchas, fue por la creación de un mundo multipolar o pluripolar, ¿verdad? Quisiera que nos dijera, Juan Carlos, tu apreciación sobre qué logró Chávez en todo ese paso, ese tránsito por el mundo, qué logró él y de qué manera lo logró, porque había expresiones, frases del presidente Chávez que fueron en algún momento más poderosas que un misil, ¿no? Quisiera que nos hablaras de eso. Y también, fíjate, dice Camila, está hablando del proceso chileno, de lo que pasó allá con el gobierno de izquierda de Salvador Allende, y una de las cosas que el comandante Chávez logró también fue romper el cerco informativo con relación a esos procesos del continente que también habían sido invisibilizados, como son invisibilizados los pueblos. Entonces quisiera, Juan Carlos, que nos hablaras de la visibilización que logró Chávez en cuanto al pueblo y a los pueblos del mundo también. Yo creo que es espectacular, ¿no?, que esté aquí Camila y pudiera parecer una venezolana más, ¿no? O un venezolano, cuando Camila sea presidenta de Chile, estará allí y también se sentirá uno, ¿no? Pero yo creo que eso es uno de los logros del comandante, ¿no? Cambiar un continente, y un continente que ha hecho posible lo imposible, ¿no? Decíamos en Europa que la última persona que construyó la utopía fue Margaret Thatcher, ¿no? Y lo que parecía imposible, que era ese modelo neoliberal, lo hizo posible, ¿no? Antes, es verdad, en Chile, ¿no? Porque Europa, como es tan arrogante, siempre dice, no, el neoliberalismo empezó con Margaret Thatcher. No, empezó en el 73 en Chile, con ese recuerdo que siempre ha tenido el presidente, ¿no?, de decir, aquí no nos va a ocurrir como Allende, ¿no? Una vez, en un halo presidente, trajimos a la persona que sale en la foto con Allende en el Palacio de la Moneda con el casco, ¿no?, a Danilo, y recuerdo que el presidente lo abrazó, y en ese abrazo recuerdo que estaba uniendo todas esas peleas del continente y haciéndolas una aquí. Y es curioso, un continente que se recupera a sí mismo pero sin guerras, por ejemplo, ¿no?, que es uno de los logros, ¿no? América Latina se está redescubriendo, pero ya no hay guerras al respecto. En cambio, estáis juzgando, ¿no?, a los dictadores, como hemos visto en Argentina. Fíjate, a tu pregunta,
Yo creo que el presidente desde el primer momento entendió que a Venezuela no le iban a permitir construir la democracia en solitario. Y desde el primer momento él entendió que la posibilidad de salvaguardar o reinventar la democracia en Venezuela pasaba porque también existiera en Brasil, y por tanto él hizo muchos esfuerzos para que Lula pudiera ganar. ¿Cómo ha querido Lula al presidente Chávez, ¿no? Han intentado presentar siempre una izquierda vegetariana y una izquierda carnívora, en la expresión de los Vargas Llosa, ¿no? Entonces estaba la izquierda carnívora representada por el presidente Chávez y Cuba, y la izquierda vegetariana, que era supuestamente Lula, Bachelet y demás. Mentira, ¿no? En el caso de Lula adoraba al presidente. Entonces el presidente, fíjate, hizo una cosa que ahora estamos pidiendo nosotros en Europa a Angela Merkel. Es decir, que ayude a los países del sur para salir de este agujero, ¿no? Tiene una suerte de plan Marshall, pero sin condiciones, ¿no? Como Estados Unidos sí que hizo después de la Segunda Guerra Mundial. Y resulta, fíjate, que injusto y que deshonesto que lo que los europeos estamos pidiendo a Alemania lo criticamos, en el caso del presidente Chávez, por haber ayudado a que este continente se unifique y esté creciendo. Y está creciendo porque está unido. Si este continente estuviera fragmentado y este continente siguiera compitiendo entre sí, este continente no tendría las tasas de crecimiento que ahora tiene. Por tanto, fíjate, desde el primer momento el presidente dijo: tenemos que lograr armar una integración regional diferente, basada en la complementariedad. Y tenía que convencer a todos los pueblos, incluido al pueblo venezolano, de que fueran generosos. Yo creo que una cosa que no se dice, o no se dice casi nunca, y creo que es una señal de la grandeza de este pueblo, es que, habiendo necesidades en Venezuela, habiendo todavía mucho por hacer, el presidente Chávez entendió que tenía que ayudar a Bolivia, tenía que ayudar a Ecuador, tenía que ayudar a Brasil. Y gracias a esa generosidad que este pueblo le autorizó al presidente a poner en marcha. Porque este pueblo podía haber dicho, como está diciendo la oposición, no, ¿qué es esa regaladera? Y lo podrían haber frenado, pero este pueblo entendió, no. Y gracias, ya digo, a ese esfuerzo, a ese ceder, el presidente a veces bajaba su bandera para que la bandera de otros pudiera subir, ¿no? Porque cuando tú quieres montar la UNASUR o quieres montar la CELAC, demonios, hay presidentes con los cuales es muy difícil. Presidentes que, como vimos en los papeles de Wikileaks, en el caso de Uribe, le están ofreciendo la guerra a Estados Unidos aquí en suelo latinoamericano. Y el presidente Chávez cediendo, para que al final pudieran construir esta unidad, que también forma parte del asombro, ¿no? Bueno, Camila, hablando de modelos, ¿no? Fíjate, tú hablas del cerco informativo y nos ocurre también aquí lo contrario. Nos hablan de un Chile que crece económicamente, que los números macroeconómicos pues dan como una economía pujante, y las luchas de ustedes aparecen, bueno, como han aparecido, por ejemplo, la de los indignados en España o en Nueva York, y como, digamos, como unas cosas aluvionales que aparecen y desaparecen. En realidad hay un choque de modelos allí, que es lo que yo quisiera que tú le explicaras a la juventud venezolana, ¿verdad? ¿Por qué insurge un movimiento desde el sector estudiantil como el que tú representas? ¿Qué tanto impacto tuvo eso o tiene en este momento en la sociedad chilena? ¿De qué manera esas banderas que ustedes tienen deben permanecer en el tiempo? ¿Y por qué? Y bueno, ¿y cuál es la proyección que tienen ustedes a futuro, a corto plazo y a largo plazo? Son muchas cosas. No, mira, la verdad es que nosotros, como decía Juan Carlos, fuimos un experimento de Estados Unidos para implementar el modelo neoliberal en el resto de Latinoamérica y el mundo. Ya nosotros, a través de la dictadura cívico-militar que ocurrió en Chile a partir del 73 y que frenó el proceso de la Unidad Popular, nosotros hemos sido sistemáticamente un espacio donde el modelo neoliberal se ha desarrollado en profundidad, de manera radical. O sea, eso fue una contrarrevolución prácticamente, porque ahí no solamente hubo muertos, desaparecidos, torturados, etcétera, miles, sino que a través de esa fuerza, a través de esa violencia física, psicológica, se implementó una institucionalidad política para resguardar un modelo económico, que es el modelo libre mercado. Entonces nuestro Estado, por ejemplo, está impedido en invertir en la economía, nuestro Estado no garantiza constitucionalmente derechos fundamentales como la salud y la educación, y termina, al fin y al cabo, relegando todas estas responsabilidades al mercado.
Entonces queda todo un poco bajo la ley de la selva. Y eso ha derivado no solamente en que nuestra educación, nuestra salud, nuestro sistema de pensiones esté en manos de privados, sino que ha producido una profunda desigualdad. Entonces, efectivamente, en Chile la macroeconomía funciona, tenemos buenos índices y por eso es que los medios llevan hacia afuera este mensaje diciendo que Chile es un ejemplo. O sea, que el modelo neoliberal chileno es un ejemplo porque crece año a año en su Producto Interno Bruto, y eso es así, pero no muestran cómo se distribuye esa riqueza. Entonces, el descontento que se produce en Chile y que se visualiza fuertemente a través de las manifestaciones por la educación, por la defensa de la educación, lo que refleja en el fondo es un descontento y un malestar acumulado hace mucho tiempo en Chile, desde los sectores evidentemente más pobres, pero también de las capas medias, que existen en Chile, producto de evidenciar día a día, a través de sus condiciones materiales, la desigualdad que hay y el abuso de poder. Entonces hay un problema ahí. Hace poco salimos nosotros en la lista Forbes de los más ricos del mundo. Tenemos alrededor de 5 o 6 familias concentradas la mayor parte de la riqueza que producen todos los trabajadores y trabajadoras, las familias de esfuerzo finalmente que existen en Chile. Entonces, eso no ha llevado a decir, bueno, necesitamos cambiar el modelo. En el caso de ustedes, de la lucha de ustedes, ¿qué se consiguió con todas esas manifestaciones? Primero, es bueno que le expliques, aunque se haya divulgado a través de medios de comunicación, pero que expliques cómo es la situación de la educación en Chile, hasta qué porcentaje es privado, qué hace la gente que no tiene dinero para estudiar, si el sector público de la educación cómo se ha venido disminuyendo. Entiendo que ha venido disminuyéndose. Claro, lo que pasa es que el rol del Estado, como no es un Estado garante, es un Estado subsidiario. Es un Estado neoliberal y por tanto subsidia solamente, no se hace cargo de, por decirlo, la oferta de las instituciones educativas. Entonces deja de financiar las instituciones y empieza finalmente a financiar al estudiante la demanda. Y fomentando el desarrollo de las instituciones privadas, entonces lo que ha pasado es que los estudiantes han debido como migrar, por decirlo de alguna forma, al sistema privado con apoyo del Estado, con financiamiento del Estado. Endeudándose. A instituciones que lucran, que son prácticamente en su mayoría negocios. Y paralelamente quitándole el financiamiento directo o los aportes basales, como se dice allá en Chile, a las instituciones públicas, que antes de la dictadura eran gratuitas. Entonces ha disminuido fuertemente ese sistema. Tenemos la educación básica, escolar, ya menos 30, un poco menos del 30% la matrícula. El resto es en el sistema particular subvencionado o particular pagado, que no tiene ningún apoyo del Estado, pero es un 7%. La mayoría está en particular subvencionado, que lucra, que selecciona, etcétera. Y en la educación superior, las instituciones Selecciona quiere decir que no todo el mundo puede estudiar en la escuela. No todo el mundo puede estudiar. Ellos seleccionan qué estudiante puede ingresar, entonces los que no les sirven en el fondo se quedan en las instituciones públicas. Se generan mayores condiciones de vulnerabilidad, más abandono del Estado y van decayendo. Y en la educación superior, en las instituciones estatales son el 20%. ¿Ya? Entonces tenemos una situación que es extrema y que es inaceptable, porque lo que ha derivado de esto, sobre todo en la educación superior, es el endeudamiento de las familias. O sea, esta promesa del modelo neoliberal no nos garantizó ninguna libertad, sino que lo que se instala en Chile es una nueva forma de esclavitud a través del endeudamiento. La gente, como no tiene garantizado su derecho, y tiene que pagar por él, pero como la mayoría de las familias no tienen el sueldo que le alcance para pagar toda salud, educación, etcétera, tienen que endeudarse a través del crédito, que es con la banca privada. Entonces el lucro se genera tanto en la institución educativa, por ejemplo, como en la banca que te da el crédito, porque siempre gana. Entonces eso ya explotó, y nosotros lo que sí, ¿por qué no nuestras demandas estructurales no se concretaron? Porque, bueno, un gobierno de derecha y porque un parlamento que está muy coartado producto del sistema electoral. No voy a entrar a describir aquello, pero no se lograron avanzar mucho en demandas concretas, pero sí Chile cambió. Y eso es lo que a nosotros nos tiene con la fuerza, con la convicción de que podemos seguir avanzando. Porque además, y con esto termino, no solamente ocurrieron movilizaciones estudiantiles
en Chile. O sea, ya el tema de la educación convocó a muchos otros sectores, pero también hay otras demandas que a lo mejor ustedes, no sé si estarán enterados, en el sur, en las regiones, han habido demandas por la descentralización, por la recuperación de recursos naturales, la del pueblo mapuche. Entonces son muchas luchas las que hoy día tienen que converger para un cambio radical. Bueno, Camila y Juan Carlos Monederos, Camila Vallejo y Juan Carlos Monederos vinieron aquí, aparte de darle el adiós al comandante Chávez, como los pueblos del mundo, pues también a dejar un mensaje para los venezolanos. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner un video de una manifestación que hubo en Nueva York en apoyo al comandante, como ha habido también en otras ciudades del mundo. Ocurrió algo muy particular, que es que una veintena de países decretaron duelo nacional, a pesar de que era un extranjero, pues era el comandante Chávez de quien se trataba. Entonces, vamos a ver este video al regreso, el mensaje de ellos dos, y vamos a incorporar a alguien que estuvo muy cerca del presidente Chávez, fue su secretario de prensa, fue además el secretario de campaña, y es un amigo nuestro que está por aquí, que es Martín Pacheco. Vemos el video y ya volvemos. Bueno, eso fue en Nueva York. Vamos a ver si podemos ponchar la fotografía que tenemos aquí. Esto es la Puerta del Sol en Madrid. ¿De dónde salieron, Juan Carlos, ese montón de chavistas? Por lo que habíamos visto a través de los medios eran, bueno, solamente 20 personas que iban y se ponían frente a la embajada, venezolanos que viven allá, y eran la representación. Pero ¿de dónde salieron? ¿Esos son españoles? ¿Son...? Recuerdo, Tania, que le pude decir al presidente que el movimiento de los indignados empezó a hablar con Venezuela. Es decir, después también como planteaba Camila, después de ese bombardeo, ¿no?, de noticias negativas, de presentar al presidente como una persona excéntrica, una persona ajena a la realidad, la gente desde abajo, ¿no?, empezó a preguntarse qué estaba pasando en Venezuela. Y a partir de esas bases se empezó a interrogar los logros del proceso y esa Puerta del Sol llena de gente para celebrar que el presidente ya se ha hecho invencible. Es una señal de algo que llevábamos tiempo, ¿no?, diciendo, y es que en algún momento se va a romper también ese maleficio de que los pueblos de Europa han estado huérfanos de saber qué demonios ocurría aquí, y esa foto es una demostración de que los problemas que ahora está teniendo Europa eran los problemas que hubo aquí, los problemas que hubo en Chile, los problemas que hubo en Argentina, y nos estamos reencontrando, ¿no?, y eso a mí me llena de esperanza. Bueno, vamos a escuchar a Martín Pacheco. Bienvenido, Martín. Fíjate que, bueno, queremos en principio, Martín conoció muy de cerca al presidente, trabajó en los primeros años de la revolución, durante la campaña electoral del 98, aquella donde Chávez era, bueno, donde fue todavía más vilipendiado y desprestigiado, y después fue su secretario de prensa, su jefe de prensa durante mucho tiempo. Fíjate, Martín, que con lo que pasó, ese pueblo que se hizo millones y todavía está allí a la puerta de la Academia Militar de Venezuela, se rompió finalmente el cerco mediático. Por un momento tuvieron los medios que callar la boca. Bueno, por poco tiempo, porque lamentablemente la canalla siempre está muy pendiente. Ya empezaron, de eso vamos a hablar ahorita. Pero hay que reconocer efectivamente la forma estoica como este pueblo se volcó
y si pasa 15 o 10 días más, tenga la plena seguridad que estaría todo el mundo a salir para allá, porque ciertamente, bueno, el legado que nos debe el presidente Chávez es a lo mejor un lugar común repetirlo, ¿no? Pero es muchísimo, es una constitución, yo diría que de las mejores del mundo, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es una monumental obra social con participación del pueblo en todas las grandes decisiones, es identificarse plenamente con un pueblo que estaba invisibilizado, es incluir a toda aquella gente que en una u otra forma fueron no solamente atropellados, fueron sencillamente presos, torturados, desaparecidos, es decir, gente y sus familiares que ahora entienden que existe una democracia plena, que hay plena libertad de expresión, que hay plena libertad de prensa, que en este país se respeta tanto la libertad de expresión, que no ha habido un dirigente mundial que haya sido más vilipendiado, más agredido por los medios de comunicación social, y sin embargo aquí no se ha tomado ninguna medida. Eso hay una garantía absoluta. Yo estuve con el presidente los 3 primeros años como director de información, cuando no existía el Ministerio de Información, sino la Dirección General de Información de la Presidencia, y nunca recibí una instrucción para llamar a un periodista o para llamar a un medio. No, eso se respetaba. El presidente siempre dijo, pueden decir lo que quieran, yo tengo una capa protectora para evitar eso. Yo soportaré las agresiones, yo soportaré todo lo que digan, pero aquí no se va a agredir ningún periodista. Mira, Martín, tú lo dijiste muy bien, es verdad. Los primeros 2 días, al conocerse la noticia, pues los medios tuvieron que callar porque fue demasiado contundente la reacción del pueblo de Venezuela, demasiado contundente. Nosotros no sé si tenemos a tiro, director, las tomas aéreas del traslado del presidente desde el hospital militar hasta la academia militar. Esas imágenes sí las tenemos. Dile que la busque, pues sí las tenemos. Cuando las tengan las ponen, sí. Esas imágenes no las hemos visto mucho porque son las tomas aéreas que se hicieron aquí, y fue impresionante cómo el pueblo el que estaba cerca de la ciudad capital, porque a todos nos sorprendió la noticia, se fue a estar con Chávez, determinado a estar con Chávez. Lo que tengamos las imágenes, yo les voy a contar un poquito lo que pasó allí, porque hay que verlo. Pero eso pasó, mira, esta es la manifestación, claro, esas son las fotografías. Teníamos un video. Pero en fin, bueno, fue una multitudinaria manifestación de un pueblo que estaba determinado a ver al comandante, a acompañarlo e incluso a tocarlo. Ocurrió algo allí muy curioso, que fue que las caravanas de los ministros, las personalidades que lo acompañaban, pues finalmente no llegaron conjuntamente a la Academia Militar porque fue demasiada la presión del pueblo allí. Pero eso ya cambió. Ya la canalla mediática y la canalla política se activó, y ocurrió algo que seguramente para Juan Carlos y para Camila es una sorpresa, que es que el abanderamiento político para las elecciones que nos obliga la Constitución a hacer debido a la partida del presidente Chávez, y se inicia con un desprestigio de su familia, con un desprestigio del propio comandante, con un golpe certero a la moral de las fuerzas revolucionarias. Vamos a ver, porque vale la pena repetir, las palabras del hermano del presidente Chávez. Ayer él respondió al candidato presidencial de un sector de la oposición que la primera aparición pública, cuando dijo voy a aceptar la candidatura, fue poner en duda las condiciones de la muerte del presidente y la credibilidad y la moral de su familia. Vamos a escuchar. Este señor, de manera irresponsable, baja, inmoral, poco humana, decía en esa rueda de prensa que quién sabe cuándo murió Chávez. Una falta de respeto a la memoria del presidente Chávez, una falta de respeto a la dignidad de la familia Chávez, puesto que insinúa este señor que mi madre, que mi padre
que las hijas del presidente de la República, que nosotros, sus hermanos, nos prestamos a un hecho de ese tipo. No. Igualmente, repito, en ese sentido, se dijo la verdad. El día 5 de marzo a las 4:25 de la tarde falleció el presidente de la República. Murió físicamente porque el presidente de la República sigue vivo. Sigue vivo en la mente, en el corazón y en el alma de la gran mayoría del pueblo venezolano. Bueno, después también el ministro Ernesto Villegas leyó una carta de la hija del presidente, de María Gabriela Chávez, donde también pide, y lo voy a leer aquí, ella dice, bueno, tiene que decir, y eso es lo que quisiera una opinión de Juan Carlos Monedero y de Martín, que tenga la hija del presidente y el hermano del presidente que decir públicamente ahora, sí, efectivamente, Hugo Chávez falleció el 5 de marzo a las 4:25 de la tarde, lo dice también María Gabriela, dice con toda la responsabilidad del mundo, con toda la sinceridad del alma destrozada de una hija que amó y ama a su padre infinitamente, les digo que mi gigante, dice María Gabriela, nuestro gigante, murió luchando y murió en su patria el día 5 de marzo de 2013. Le pide María Gabriela a los señores de la oposición enferma y especialmente al señor Capriles, siempre se ha dicho que la política es sucia. Señores, por el bien de la patria, les exhorto a hacer política y a no ser tan sucios. Juan Carlos. A mí Capriles me recordó a Carmona cuando empezó a romper todas las instituciones durante el golpe, ¿no? De repente le sobraban las instituciones que construyó la Constitución bolivariana y empezó con esa autoridad golpista a declararlas disueltas. Yo creo que el otro día Capriles hizo lo mismo, ¿no? Yo creo que no se quería presentar y lo obligaron. No sé si una cosa que se hace en la política a veces es que los candidatos tienen que firmar deudas para que los que les financian la campaña después los tengan obligados. Él no se quería presentar, parece ser que lo han obligado y pateó el tablero. Y dispara contra la memoria del presidente Chávez, contra las Fuerzas Armadas, contra el Tribunal Supremo, contra el CNE, como diciendo no vale nada, ¿no? Y yo creo que hay que ser cuidadosos porque les está hablando a los medios internacionales. Parece que hay un libreto escrito desde fuera, ¿no? Para que a lo mejor a mitad de campaña abandone y se genere otra vez un escenario como el del 2002 o 2005, porque como saben que no van a ganar, hace un mes todos se querían presentar. Hace un mes todos pensaban que la ausencia del presidente iba a significar que tenían la chance de lograr por fin ganar en las elecciones. Claro, el pueblo se echa a la calle y dice, no, aquí no va a ganar nadie. Y empiezan a pelearse, no, preséntate tú, no, tú. Y resulta que la mesa de la unidad le dice, se va a presentar Capriles. Y Capriles le dice a esos 4,5 millones de votantes, le dice, voy a pensármelo. Y sale 2 días después insultando a todo el mundo y obliga a la familia a decir, respeta nuestro dolor. E insulta también a un trabajador, que es un señor que conducía un autobús, porque también le molestan, parece, los trabajadores, ¿no? Yo creo que el presidente Chávez ha encargado a este pueblo a Nicolás Maduro, ¿no? Ayer me dio mucha alegría. No podemos dejar de recordar que cuando vemos al presidente encargado en Miraflores, ¿cómo no vamos a acordarnos del presidente Chávez? Pero Nicolás Maduro es el presidente encargado y está ahí en Miraflores. Y mientras que el otro está insultando, mientras que el otro está faltando al respeto incluso a sus propios votantes, que querrían ver en la actitud de Capriles un respeto, ¿no? a la ausencia del presidente, bueno, pues mientras que Nicolás Maduro estaba ejerciendo de presidente encargado de este país, el otro seguía insultando, desestabilizando, demostrando que no tienen un proyecto alternativo de país, ¿no? Le ha desbordado a este pueblo. Así que, bueno, el 14 de abril supongo que una vez más este pueblo le va a decir a Capriles el camino de ese cabalgar tumba que ha demostrado en esa presentación. Martín, yo sé que tú tienes una opinión, pero voy a poner 16 segundos de quién es ahorita el jefe de campaña de Capriles. Es Henry Falcón. Un hombre que llegó donde estaba con los votos del chavismo y es significativo, nos lo decía nuestra compañera del RAL antes de entrar aquí, es significativo que sea él el jefe de campaña y que no sea Leopoldo López u otro de los que viene con él en la fórmula. 16 segundos de Henry Falcón. Henry, acabamos de compartir eso que acaba de ocurrir ahí en la Academia Militar. Bueno, fíjate, yo creo que eso no es un tema, en mi criterio, no es un tema para el debate. Respetable lo que
todo caso expresa la hija del señor presidente, pero creo que no es un tema como para debatir en él. Bueno, vale, yo primero que nada pienso que es muy lastimoso que se haya llegado a esa situación, ¿no? Que haya tenido que salir la familia en un momento de dolor intenso a tener que responder estas infamias, ¿no? Pero aparte de eso, yo pienso que hay en el candidato de la derecha una gran desesperación. Aquí no se están haciendo encuestas, pero si se hiciera una encuesta en estos momentos, el presidente encargado y ahora candidato el 14 de abril tendría más o menos una proporción de 10-2 con respecto a Capriles Radonsky. Eso es muy difícil remontarlo hasta el final de este mes, o hasta el 14 de abril. Y ellos ven que están buscando, yo siempre digo que están buscando como engancharse en algún tipo de declaración que dé el vicepresidente para tratar de salir a flote, para tratar de pegar algunos de sus planteamientos que definitivamente ni siquiera ellos mismos se lo creen, ni siquiera los que votaron por Capriles estamos conscientes que van a volver a votar por él, porque definitivamente ha entrado en una situación de letargo como candidato. Pero aparte de eso, en lo que respecta a su actuación en sí, recuerda Juan Carlos que fue una de las personas que ocupó la embajada de Cuba durante el golpe. Él fue uno de los que encabezó las agresiones contra funcionarios, altos funcionarios del gobierno del presidente Chávez. Es decir, esa política él no la va a apartar de lo que es su actuación personal en cualquier circunstancia de la vida. Creo que él lo que está es demostrando lo que es, sencillamente. Bueno, sí, eso va a tener que discutirse mucho. Incluso hay que analizar el primer mensaje de Capriles y el segundo mensaje de Capriles, porque más allá de esa imagen desencajada y de esa bofetada pues a la nobleza del pueblo venezolano que significó ese discurso, hay cosas específicas que leer, como el ataque directo a la Fuerza Armada Nacional, la falta de respeto el directo al ministro de la Defensa, el desconocimiento de las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, y por cierto, ayer Vanessa tuvo una entrevista muy buena con la presidenta del tribunal, no vamos a tener tiempo ahora de poner parte de lo que ella dijo, pero allí la presidenta del tribunal también hizo valer lo que es la constitucionalidad, la institucionalidad del país, y también pues el desconocimiento del Consejo Nacional Electoral, también lo hizo su jefe de campaña, algunos voceros de la oposición, Carmona, que es el garante de lo que va a ocurrir ahora. Eso puede tener... Carmona, sobraba todo. Sí, disparar a mansalva. Carmona, el tribunal, fuera, los diputados destituidos. Claro, pero entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuáles son los propósitos que podrían estar allí detrás? Eso es lo que queda para la... Desestabilizadores. Yo creo que este señor está pensando en la mitad de campaña buscar alguna excusa para retirarse, buscar el momento, sobre todo con mucha presión internacional, para justificar que aquí no hay libertad, que aquí no hay democracia, y otra vez la inestabilidad. Pero no se da cuenta de que el pueblo ya ha aprendido, que el pueblo está en la calle y lo tiene demasiado claro como para caer en esas provocaciones. Bueno, Camila, yo creo que se llama oportunismo y desesperación. Sí. Cuando se está desesperado siempre se acude a la estrategia del miente, que algo queda, porque no olvidemos que muchos de esos mensajes de la oposición venezolana se transmiten sistemáticamente hacia afuera. Claro. Entonces, para generar una opinión pública negativa hacia la familia, hacia el proceso, ya cuando no hay capacidad de cuestionar ninguno de los avances, se llega a esas bajezas. Entonces, yo creo que... Sí, ahora estamos claros, este profundo dolor, Tania, porque eso lo interpreta todo el país, lo que nos lleva es un mayor compromiso, a un reto a parecernos a Chávez, a ser como era él, a ser trabajador, a cumplir, a ser ético, a actuar con moralidad ante el país, a dar los grandes ejemplos. Y ese es el reto que nos viene ahora. Bueno, ya a mí el tiempo se me terminó, pero quiero que Camila sea la que cierre el programa en un mensaje. ¿Cuál crees tú que es el reto que nos queda después de la partida de Chávez? Bueno, yo creo que tienen que, obviamente, vivir el duelo, vivir el dolor. Es necesario que el pueblo viva ese proceso, pero el día de mañana volver a levantarse y seguir trabajando, porque si bien ya Hugo Chávez no va a estar conduciendo este proceso, no va a estar a la cabeza, sí va a tener que estar en los corazones de todos los bolivarianos, de todos los venezolanos y venezolanas, porque lo que él quisiera
o sea, lo que creo yo, que él quiere que el pueblo siga con fuerza, con entereza, que no se deje doblegar, que no se rinda, que siga ahí firme sosteniendo esta revolución que tiene que consolidarse aún más, que tiene que obviamente avanzar en muchos otros aspectos que a lo mejor todavía no se han logrado, y para eso se necesita todo un pueblo trabajando, organizándose día a día, defendiendo la revolución y apoyando al gobierno que tiene que ser bolivariano, y esperemos que así sea. Yo estoy segura que lo va a hacer las próximas elecciones para que esto siga así. Yo, y para terminar, agradecerles, o sea, que sepan valorar lo que tienen. Nosotros tenemos una constitución todavía heredada de la dictadura militar, así que valoren lo que han logrado, valoren esta constitución ejemplar, como decía el compañero ahí hace un rato, y valoren la demostración de dignidad y de humanidad que han dado al mundo. Bueno, muchísimas gracias de verdad a los tres, y así como alguna política miserable pues llega al extremo que hemos tratado en esta última parte del programa, y así como la canalla mediática se empeñó durante toda la vida del presidente Chávez de desprestigiarlo, del otro lado había un pueblo que no hizo más que amarlo. Y nos vamos a ir con esta expresión, son unos niños maracuchos, los escuchamos al inicio del programa, vamos a verlos ahora, los maracuchitos de esta gaita en honor al presidente Chávez. Nos vemos mañana. Comandante, los maracuchitos le rendimos este humilde homenaje. No te has sido mi comandante, no es un adiós, es un hasta luego. Serás la guía, héroe y baluarte, serás la voz de nuestro pueblo. No te has ido mi comandante, no es un adiós, es un hasta luego. Serás la guía, héroe y baluarte, serás la voz de nuestro pueblo. Vivirás para siempre en la patria y su historia, para dice su gloria, más allá de la muerte, eterno comandante, incansable guerrero, valiente y justiciero, no podrán olvidarte. Por tu amor a la patria, por tu amor a la patria, por tu amor nunca te olvidaré. Tus victorias serán ejemplo, como tu idea fue imborrable, y tus memorias serán un templo, tus pensamientos inolvidables. Tus victorias serán ejemplos, como tu idea fue imborrable, y tus memorias serán un templo, tus pensamientos inolvidables. Vivirás para siempre en la patria y su historia, para dice tu gloria, más allá de la muerte, eterno comandante, incansable guerrero, valiente y justiciero, no podrán olvidarte. Por tu amor a la patria, por tu amor a la patria, por tu amor. Comandante, Dios le ha cortado el camino, pues lo necesitaba a su lado, y por mandato divino nosotros continuaremos su legado, pues usted vivirá por siempre en nuestros corazones.